Queremos resolver la ecuación tri 4 cosine θ más 2 igual 0 hexanewtones el intervalo de 0 a 2 pi. Entonces, el primer paso es resolver esta ecuación para cosine θ. Así que comenzaremos restando 2 en ambos lados de la ecuación. Tenemos 4 cosine θ igual menos 2. Ahora dividiremos ambos lados por 4. Tenemos coseta θ igual menos 1, 2. Queremos encontrar los ángulos en este intervalo que tienen un valor de función coseno de menos 1, 2. Bien, lo primero que debemos reconocer es que, dado que cosine θ es igual a x dividido por r, los ángulos deben estar en los cuadrantes donde la coordinación x es negativa. Bien, la coordinada x es negativa en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. A continuación, tener un valor de función de cosino de menos 1, 2 debería recordarnos los valores de función de cosino que podemos encontrar del círculo de la unidad o de los triángulos de referencia. Y esos son los dos métodos principales para resolver este tipo de ecuación, para utilizar un círculo de unidad o triángulos de referencia. En este video miraremos ambos métodos, pero comencemos mirando el círculo de la unidad. Entonces, otra vez, nuestro objetivo es encontrar ángulos en el intervalo 0 a 2 pi que tengan un valor de función de cosino de menos 1, 2. Bien, en el círculo de la unidad la coordinación x es igual a cosine θ, así que buscamos puntos que tengan una coordinación x de menos 1, 2. Y, de nuevo, porque es negativo sabemos que tienen que estar en el segundo o tercer cuadrantes. Bien, tenga en cuenta que este punto aquí tiene una coordinación x de menos 1, 2, por lo tanto coseta θ igual menos 1, 2 cuando θ es igual a 120 grados o 2 pi 3 radiantes. Y luego en el tercer cuadrante este punto tiene una coordinación x de menos 1, 2, por lo tanto, coseta θ igual menos 1, 2 cuando θ es igual a 240 grados o 4 pi 3 radiantes. Así que estas son las dos soluciones a nuestra ecuación. También discutir cómo podemos encontrar nuestras soluciones usando triángulos de referencia. Si ignoramos este sino aquí por un momento, tener un valor de función de cosino de 1, 2 debería recordarnos de un triángulo de referencia 30, 60, 90 donde cosine pi 3 radianes o cosine 60 grados es igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa o 1, 2. Lo que significa si dibujamos un radio pi 3 o un ángulo de referencia de 60 grados en el segundo y tercer cuadrante donde el cosino es negativo, también podemos encontrar nuestras soluciones. Así que vamos adelante y hagámoslo. Dibujaremos un ángulo de referencia radiana pi 3 hexanewtones el segundo cuadrante aquí y aquí en el tercer cuadrante. De nuevo, sabemos que tienen que estar en este cuadrante porque sabemos que la coordinación x tiene que ser negativa porque el valor de la función de cosino es negativo. Ahora, también esquemamos los triángulos de referencia y, ahora, porque estos son 30, 60, 90 triángulos correctos, sabemos que podemos etiquetar las piernas cortas 1, la hipotenusa 2 y la pierna más larga, raíz cuadrada 3. Pero también tenemos que verificar el seno de las piernas basadas en los cuadrantes. En el cuadrante 2 donde la coordinada x es negativa, y la coordinada y es positiva este 1 debe ser negativo y luego en el tercer cuadrante donde ambos coordinados x y coordinados son negativos, aviso como el 1 ya es negativo, pero la raíz cuadrada 3 también sería negativa. Pero el aviso en ambos referencias triángulos el valor de la función de cosino sería negativo 1, 2 aquí, así como el uso del triángulo de referencia menos 1, 2. Que verifica nuestras dos soluciones son radios 2 pi 3 o 120 grados, que encontramos aquí en el círculo de la unidad. Y la otra solución es aquí, que sería radians pi más pi 3, que nos daría radians 4 pi 3 o 240 grados, de nuevo, que ya encontramos en el círculo de la unidad. Por lo tanto, creo que es beneficioso comprender cómo podemos resolver estos tipos de ecuaciones de activación en el círculo de la unidad, al igual que el uso de triángulos de referencia. Espero que hayas encontrado esto útil.